Sí, que luego de la modificación de la ley en 2017 se reflejaron cambios en los costos de los alquileres, o sea, esa modificación. Sí, mira, vamos a hacer un poquito de historia. En el año, sí, en octubre de 2017 se modifica la ley 2340, que es la ley que crea y regula los corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa? Es una mal llamada, los medios de comunicación, ley de alquileres, no es ley de alquileres. Es una ley que regula a los corredores inmobiliarios. ¿Sí? Es una nueva ley que se saca modificando la 2340, la 5859. ¿Qué es lo que pasa? Esta ley deviene, ¿cuál es la cuestión con esta ley? Deviene el corretaje en mandato, ¿sí? Por definición del Código Civil, la institución del corretaje es aquella persona que intermedia en una negociación entre dos partes, logran cerrar el negocio entre ambas y percibe la retribución que pacte con cada una de ellas, ¿sí? Con la ley 5859 lo que se hizo es... Tanto propietario como inquilino pagaban un... Pagaban, exactamente, nos pagaba un mes el propietario y nos pagaba un mes el inquilino, ¿sí? Ajá. Del monto de la propiedad. Del monto, sí, es un mes promedio del valor, es un mes, digamos, del valor mensual. Sí. El promedio del contrato, en su momento fue el 4,15 también, pero es todo equivalente a un mes, ¿sí? Un poquitito más, un poquito menos, pero la discusión era esa. ¿Qué pasa? Con esta ley nos cercenan el 50% de nuestros ingresos, que es la parte que abonaba el inquilino, con lo cual, en un contexto de inflación, de corrida hacia las divisas, de costos de mantenimiento y estructurales tremendamente caros, que a uno le sacan el 50% de sus ingresos, que equivalen al salario, porque yo mis honorarios es como el salario tuyo que te paga la radio o el trabajo que vos ejerzas, ¿no? O sea, a mí me bajaron el sueldo el 50% y me subieron los costos como a todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces, la ley 5859 es inconstitucional, vulnera fundamentalmente el derecho a ejercer toda industria lícita, igual remuneración por igual tarea realizada. Tiene carácter, los honorarios tienen carácter alimentario, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que nadie puede ir contra, es como cuando vos tenés tu recibo de sueldo, se puede embargar hasta determinado monto, ¿sí? Porque hay un monto, generalmente el 70% tiene carácter alimentario, eso no se puede embargar, no se puede cercenar, porque vos necesitas pagar los servicios, comer, mantener a tu familia, entonces eso se equipara con los honorarios profesionales, ¿no? Es como el sueldo de una persona. Por otro lado, bueno, vulnera, como te dije, el Código Civil y Comercial de la Nación, en el orden prelativo de las leyes, es una norma de mayor jerarquía, se aplica a nivel nacional, y nunca una ley de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es unicameral, puede vulnerar ni puede modificar lo que dice una ley de mayor jerarquía, como es el Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo cual, bueno, realmente nosotros, yo estoy muy vinculado al Colegio Profesional Inmobiliario, soy de la agrupación que ganó las elecciones, cuyo presidente es Armando Pepe y vicepresidenta es Marta Lioto. Se han presentado más de 100 amparos individuales contra esta ley, y hay amparos colectivos también presentados por el Colegio Profesional Inmobiliario, el Centro de Corredores Inmobiliarios, la Corporación de Rematadores y Balanceadores, y algunos integrantes del grupo directorio también han presentado amparos. O sea, traduciéndolo, perdón. Sí. Esos amparos son para que se quite esa para que se declare la inconstitucionalidad de la ley 5.859, ¿sí? Que hace un año ya, un poquitito, casi un año, que nos ha cercenado los honorarios en el 50%, y al día de hoy cerraron entre 200, al mes de abril, por números oficiales del colegio, habían cerrado 200 inmobiliarias. Abril, mayo, junio, julio, 3 meses más, probablemente no tenemos los datos oficiales, pero estén cerrando 50, 80, 100 más. O sea que, hay en peligro, hay 3.500 inmobiliarias en este momento de cierre, hay 4.500 inmobiliarias activas en el colegio, de las cuales el 90% son unipersonales y inmobiliarias chicas. Como verás acá, es una inmobiliaria chica, somos
yo que soy el titular y ellos dos, o sea, somos 3 personas. ¿Esas unipersonales son? Son corredores, que es una sola persona que hacen todo. Se disfrazan de corredor, le hacen honor al nombre de corredor inmobiliario, corren para acá, corren para allá, hacen todo ellos. Esas son unipersonales. Entonces, entre unipersonales y pymes hay entre un 85 y un 90%. Por lo cual, esas son las que son la mayoría, esas son las que corren el riesgo. Después, habrá 1000 que tienen un poder económico un poquito mayor que subsistirán. Entonces, yo lo que digo es tiende todo a monopolizarse, porque si desaparecen estas 3.500, hay 1.000 que no van a desaparecer nunca. ¿Crees que esa ley tiende a monopolizar el mercado? No tengo ninguna duda, tiende a monopolizar el mercado, y lo peor de esta ley es que nunca logró su cometido. En las mesas de diálogo, tanto con Maqueira, con gente del IBC, como gente de Inquilinos Agrupados y de otras agrupaciones, que lamentablemente son agrupaciones políticas, de algunos estratos de izquierda, kirchneristas, y aparentemente por una cuestión electoral, la gente de Cambiemos se abroqueló en este proyecto, haciendo lo que ellos dijeron que no iban a hacer. Sus promesas de campaña eran libre mercado, desregulación, estarían haciendo todo lo contrario. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo malo de todo esto? Que nosotros, cuando nos llaman a esa mesa de diálogo, realmente se nos da poca entidad, no nos escuchan. Nosotros somos los que conocemos. Si me voy a operar, le voy a preguntar al médico. Si necesito hacer una sucesión de mi abuelita, voy a un abogado. Entonces, si nos vamos a meter en el mercado de las locaciones, pregúntenle a los corredores inmobiliarios. Bueno, vamos, los corredores, pero no se nos da la entidad que corresponde, porque hay intereses políticos detrás de todo esto, te lo digo claramente. Entonces, les advertimos nosotros en su momento, antes de la sanción de la ley, en las mesas de diálogos, de que con esto iban a aumentar los precios de los alquileres, ¿sí? Porque se trasladan los costos, estos que, entre comillas, no absorberían los inquilinos, se traslada el precio del alquiler en forma inmediata. ¿Por qué? Porque no está regulado el precio de los alquileres, eso es propio de sistemas totalitarios, no son propios de democracias republicanas como tenemos acá, ¿no? Si vos regulás el precio del alquiler, eso ya estaríamos hablando de Cuba, Venezuela, otro tipo de sistema que no es... ¿Y no se podría regular como un mercado normal? O sea... Déjame que te termine de decir. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aumentaron las propiedades que quedaron, que quedaron en el mercado, aumentaron el precio para poder trasladar esos costos que pagaba el inquilino de honorarios durante los 24 meses del contrato, digamos. Se les prorrateó en 24 meses. Ahora, el problema es que cuando vos le das ese poder al propietario, muchos han aumentado un poco más. Dijeron, bueno, ya que estamos, aumentó un poquito más. ¿Sí? Claro. Entonces, eso fue lo que pasó. Y por otro lado, muchos propietarios que decidieron, ¿qué pasa? Cuando cuando el Estado se mete en los contratos privados, en actividades de índole privado, que no tiene absolutamente nada que hacer el Estado, a los inversores, ¿sí?, les da miedo eso. Entonces, mucha gente retiró las propiedades del mercado de locación y las puso en venta. Entonces, esas son las dos problemáticas que trajo esta ley, digamos, ¿no? Que nosotros habíamos advertido, te vuelvo a puntualizar, pero no nos escuchan debidamente. Parece que lo que decimos nosotros o no conviene o no les interesa. Me habías preguntado antes que... sí, a ver, ¿qué era? Que no te contesté. Porque, claro, que no es algo como que se regule. Porque no se puede regular, no se puede regular, porque es una actividad privada. Las actividades privadas no se regulan. Claro. Vos podés regular actividades, cuestiones que tengan que ver con el Estado, pero las actividades privadas en países republicanos no se regulan. Inclusive, te digo más, acá hubo, en su momento, en los años, no sé si los años 30, 40, por ahí 40 y pico, se regularon los alquileres. Lo que pasó fue un desastre. Hubo inquilinos que se quedaron dentro de las propiedades, les costó muchísimo a los propietarios recuperar sus propiedades y, para colmo, cuando las recuperaron, por supuesto, las vendieron inmediatamente, ¿no? Entonces, eso ya se hizo.
volvemos a hacer cosas, volvemos a intentar hacer cosas que ya fracasaron. En Estados Unidos se tomó una medida similar, y en Estados Unidos lo que sucedió fue lo siguiente, a diferencia de acá. Pasó, digamos, lo mismo, pero de otra manera. En Estados Unidos, cuando les impusieron regulaciones en el mercado, lo que sucedió es lo siguiente: los propietarios, como la regulación, ¿sí?, era más baja, acá en el mercado privado tenemos que hablar de rentabilidad. Cuando alguien invierte en una propiedad para poner en locación, tiene que tener una rentabilidad, ¿sí? Porque si no la pone, hoy en día, bueno, el 60% que te están dando las LEVAC, bonos del Estado, etcétera, imagínate. Entonces, si esa rentabilidad por regulaciones baja mucho, estamos en un problema, pasa esto que está pasando. En este momento estamos con la rentabilidad más baja de la historia de la Argentina. Y vuelvo a los Estados Unidos. Cuando se hizo en Estados Unidos, les impusieron la regulación y los propietarios abandonaron las propiedades. O sea, terminaron para poder, como cobraban tan poco, dijeron, bueno, ya que cobro tan poco, que el valor de mi propiedad se deprecie de la misma medida. Entonces, les pagaban poco y no le arreglaban la propiedad, no la reparaban, o sea, la dejaban que se venga abajo, digamos. Porque no les compensaba arreglarla para cobrar tan poco alquiler. Claro. Y dentro de ustedes tiene como un tope, por ejemplo, un 2 ambientes tiene este tope, un 3 ambientes tiene este tope. No, el mercado es libre, digamos, se estabiliza a través de la confluencia entre la oferta y la demanda, ¿sí? O sea, no hay, y nadie, digamos, igualmente yo he escuchado muchos disparates en distintos medios que hablan de alquileres de 2 ambientes de 14.000 pesos. Se dice mucho, mirá, yo estoy acá para ser totalmente sincero y es mi forma de ser. Se dicen, la mayoría de las cosas que se dicen en los medios faltan a la verdad, realmente, porque hay todos intereses detrás. No salen los ambientes 14.000 pesos, no, de ninguna manera. Acá estamos en el barrio de Almagro, es un barrio céntrico, estamos a 4 cuadras de Caballito. Acá un 2 ambientes puede estar 8.000, 9.000 pesos, ¿sí? No 14.000 pesos. Y estamos hablando de un barrio que no es barato, ¿sí? Claro que hay barrios más caros, ¿no? Puerto Madero, Recoleta, pero me imagino que el que quiera alquilar, mira, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Tu nombre era? Catherine, te voy a dar un ejemplo. Yo nací y me crié y viví toda mi vida en el barrio de Caballito, en el también de Rivadavia, frente al Parque Rivadavia. ¿Sí? En el año 2004, cuando tuve la oportunidad de comprar mi propia vivienda, ¿sabes dónde la compré? En Boedo, al límite con Parque Patricio. Boedo al fondo. Chiclana y Boedo, ¿sí? ¿A mí me gusta vivir en Chiclana y Boedo? No, nací en Caballito, frente al Parque Rivadavia. Yo quiero vivir ahí toda mi vida. Pero ¿sabes lo que pasa? Que soy consciente de mi capacidad económica. Si no puedo vivir en Caballito, me voy a Boedo. ¿Me entendés? Entonces, a veces el problema de los argentinos es que no nos damos cuenta realmente de cuál es nuestra verdadera capacidad y qué es lo que podemos acceder y lo que no podemos acceder. Entonces, bueno, por eso se exige y a veces realmente no hay soluciones mágicas, ¿no? Hoy, a ver, esto te iba a decir que se habían proyectos de ley contrapuestos por las cámaras inmobiliarias. En su momento se presentaron proyectos del colegio, de CECIN. De CECIN se presentó un proyecto, pero no le han dado ningún tipo de... ¿Y en qué consistía? Y el proyecto, bueno, tomaba de base algunas cosas de este proyecto y mejoraba algunas que eran las que nosotros veíamos que iban a causar conflicto, como esto que estamos hablando, digamos. ¿De los honorarios? Exactamente. Sí, porque en su momento, se había regulado los honorarios al inquilino a través de un amparo judicial que había presentado la organización de Gervasio Muñoz, y había regulado un juez de acá de Capital Federal, nos había regulado los honorarios al 4,15% para cobrar al inquilino, ¿sí? Nosotros estábamos conformes con eso, digamos. Te reconozco que algunos colegas que los estamos tratando ya no lo hacen más, digamos, se está cumpliendo la ley prácticamente por todos los colegas. Reconozco que en aquel momento había algunos colegas que cobraban un poco más, ¿sí? Se trabajó mucho para que deje de suceder eso
Y nosotros en su momento con el 4,15% al inquilino y el 4,15% al propietario estábamos conformes. Pero bueno, fueron más allá y eso había sido un amparo presentado por inquilinos agrupados. Sí. O sea que le falló a favor de inquilinos agrupados. Pero nosotros lo aceptamos, dijimos, bueno, algo de razón tienen. A veces algunos han cobrado un poquito de más, Claro. pero lo que sí está claro es que los que han cobrado de más no fue ilegal, porque este muchacho de inquilinos agrupados se ha llenado la boca con que los inmobiliarios somos estafadores, que no tenemos sensibilidad, que somos todos chantas, y no es así de ninguna manera. Cuando se cobró más del 4,15, se cobró por un fenómeno del derecho que se llama desuetudo. Cuando hay una ley y por usos y costumbres, o sea, yo durante mucho tiempo a vos te cobro algo. Sí. Yo soy el dueño de la inmobiliaria, por mucho tiempo te cobro algo, vos sos un inquilino, vos me lo pagás. Cuando pasa mucho tiempo, eso automáticamente deroga la ley que hay y pasa a ser la ley para las partes. Eso se llama usos y costumbres, es una de las fuentes del derecho de nuestro país, es la segunda fuente y tiene carácter obligatorio. O sea, eso es lo que había pasado. ¿Sí? No es que no cumplíamos la ley, es que la ley había quedado en desuetudo por un fenómeno del derecho. Entonces, durante 10 años, nosotros cobramos un poco más del 4,15 y el inquilino lo pagó. Y bueno, como son convenciones privadas y el Estado no se mete en eso, Como negociación. se había establecido, y es un mecanismo legal, prácticamente, perfectamente legal, y nadie incumplió ninguna ley. Bueno, después se presenta el amparo, nos falla en el 4,15, lo aceptamos nosotros. Y ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con los legisladores, conjuntamente con inquilinos y con algunos sectores de la izquierda, fueron por más y dijeron, ¿qué tal si vienen aceptando todo? ¿Qué tal si ahora ya no les pagamos más directamente? Y eso es esa es la alternativa que tomaron. Y bueno, no entienden de que realmente es imposible regular el mercado para ser claro, para que estas propuestas que ellos tienen sean viables, ¿sí? Tienen que regular el precio de los alquileres, ¿sí? Eso, si llegan a regular el precio de los alquileres en este país, me voy a vivir a Hong Kong. O sea, ¿sí? en tus términos violaría tu actividad. No, mi actividad, violaría. Igual acá en este país se vive violando la Constitución y las leyes. Tenemos ese problemita. Acá hay una anomia permanente social y cultural. Ahora, una medida de regulación del precio de los alquileres son medidas de estados absolutamente totalitarios. No tienen nada que ver con ningún estado democrático, republicano, ni con la libertad de nada. O sea, sería una medida, no se tomó, digamos, se ha tomado hace muchos años, pero durante gobiernos que no son los actuales, digamos. Son medidas, y aparte, lo peor de todo es que eso sería la sentencia definitiva de muerte al mercado de locaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Vos el día que quisiste regular el precio de los alquileres, no tuviste más propiedades en alquiler, porque los propietarios en este país donde permanentemente estamos acostumbrados a que la plata de los ciudadanos pasen por las manos porosas de los políticos, como diría mi gran amigo Javier Milei, cualquier cosa, le están permanentemente a cualquiera que tiene un poquitito de un departamentito de un ambiente, un ahorrito de dinero, está permanentemente alerta a ver de en qué momento van a intentar robárselo. Entonces, apenas intenten regular el precio de los alquileres, desaparecen los alquileres de forma inmediata. Una cosa que estaba pensando mientras me decías lo de los honorarios. Cuando le quitan el pago a los inquilinos, ¿más inquilinos vinieron a buscar más propiedades? ¿O qué pasó después? Subió la demanda. ¿Subió? Cuando sale esta resolución para que dejen de pagar los honorarios, subió la demanda de alquileres porque, te vuelvo a repetir, hubo muchas propiedades que se retiraron del mercado. Entonces, al bajar la oferta, hicieron bajar la oferta de propiedades. Cuando baja la oferta por las leyes económicas y sube la demanda, aumenta el precio. Y aparte de que aumente lo que tiene que aumentar por esa cuestión económica, también de alguna manera absorbe lo que dejó de pagar, porque si no está regulado el precio, siempre que inventen lo que quieran, estos genios, porque son unos genios, lástima que nos preguntan a nosotros, somos los que conocemos el tema, que sigan inventando cosas
que mientras que no se regule el precio, van a fracasar todas y van a seguir destruyendo el mercado de alquileres. Todas las medidas que sigan queriendo imponer, al único que van a llevar es a destruir completamente el mercado de alquiler. Capaz que es lo que quieren, no tengo idea ni me interesa, pero yo se los advierto, ¿no? Entonces, te iba a preguntar que cuáles eran los problemas más frecuentes que tenía el sector inmobiliario, además de estos... Bueno, mira, en este momento el problema, cuando se sanciona esta ley, el crédito hipotecario estaba en pleno auge, ¿sí? Y bueno, lo que nos decían cuando nos entrevistábamos con los políticos en off, ¿sí? Nos decían, bueno, pero ustedes no se pueden quejar porque están vendiendo a lo loco. Bueno, a partir de la devaluación del dólar, que se fue a 28, 29, 30, ahora está en 28 y pico, y la inflación en 30, 32, que es lo que más o menos se está estimando, los tomadores de crédito bajaron aproximadamente un 50-60%, ¿sí? Como verás, acá estamos. Yo debo tener en cartera 40, 50 propiedades en este momento en venta. Vamos media hora de entrevista y no ha sonado el teléfono. Claro. Bueno, o sea, no se vende más. No se vende más. Bajó la demanda de propiedades en venta. Por lo cual, entonces, ¿cuál es la pregunta? Nosotros, corredores inmobiliarios, ¿a qué nos dedicamos? A alquilar. No pueden cobrarle al inquilino. O sea que le cobran solamente un mes al propietario. Bueno, pero yo con un mes no pago carteles, publicaciones, la persona que me muestra la propiedad, la persona que me pone el cartel. O sea, hay un montón de teléfono, con los costos altísimos de mantener la propiedad, que son altísimos. Entonces, un mes nosotros utilizamos, de los 2 meses que cobrábamos, uno te paga los gastos y el otro era realmente nuestra ganancia. Nos sacaron ese mes, estamos pagando los gastos con el que nos quedó. O sea que hay mucha gente, también muchas inmobiliarias, que se retiraron de la actividad de alquileres, ¿sí? Porque no les reditúa, que van a trabajar gratis. Claro. Bueno, ¿y los sueldos? Y déjame completarte. Entonces, por un lado, no nos reditúa ya la actividad de locaciones porque nos sacaron el 50%, con el otro mes solo pagamos los gastos. Sí. Y nos bajó, no vendemos más propiedades como ellos nos dijeron, porque se les fue todo al demonio y bajó completamente la demanda de ventas. Por lo cual, ¿a qué nos dedicamos ahora? No alquilamos ni vendemos. ¿Qué hacemos? Tenemos que bajar la persiana. Yo soy abogado, por suerte me las rebusco con otras cositas, pero soy uno de los pocos que soy abogado. La mayoría son corredores únicamente, ¿no? Por eso cierra. Por eso están cerrando muchos. Y por ejemplo los sueldos de los que quedaron. Los sueldos tienen que tienen que estar intactos y no bajar. ¿Cómo hacen para cubrir eso, por ejemplo? Los sueldos de la gente que tenemos. Sí, y bueno, se nos está haciendo muy difícil, por eso lamentablemente, te vuelvo a repetir, hay muchos que están cerrando y hay de las 4.500 hay 3.500 inmobiliarias en riesgo, ¿sí? Que estamos hablando casi el 60 y pico % de la plaza inmobiliaria está en riesgo de cierre y lamentablemente no nos escuchan las autoridades. Muchas inmobiliarias ya han despedido gente, han despedido empleados. Yo por suerte trabajo con ellos que son colaboradores y amigos míos de toda la vida, así que lo último que pensaría es si me voy yo con ellos, o sea, nos iremos todos juntos, pero de ninguna manera tomaría una medida de esa índole, pero sí hay muchas inmobiliarias que lamentablemente han tenido que despedir personal, sí, y mucha gente, porque había muchas que con el auge de los créditos hubo un tiempo de mucha venta y tenía mucho personal. Y bueno, lamentablemente tuvieron que despedir a muchas personas. ¿Sí? Y hoy, por ejemplo, ¿qué sale más? ¿Ventas o alquileres? Y mirá, ventas casi no hay y alquileres casi no hay. Tampoco. Casi no hay. O sea que... ¿No viene alguien a preguntar? ¿O tampoco no hay un propietario? No, hay demanda de alquiler, hay. Lo que pasa es que ya te digo, cada vez... Perdón, cada vez mucha más gente se fuga cuando escuchan. La actividad privada es muy difícil. El ahorrista argentino, cuando escucha en los medios de que, por ejemplo, ayer salió un economista diciendo que corríamos riesgo de hiperinflación. Entonces, acá nos ha pasado muchas cosas en Argentina. Entonces, cuando la gente escucha hiperinflación, escucha corralito, escucha ojo con los plazos fijos, ojo con los depósitos bancarios, ojo de acá, ojo de allá,
Y dice, yo lo que tengo, por las dudas, lo vendo y me guardo la plata y espero a ver qué pasa. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, dejaron de sonar los teléfonos, prácticamente demanda en venta hay muy poca porque el crédito no está funcionando, porque no hay tomadores, a esta tasa de interés no hay tomadores, inclusive los bancos han prácticamente duplicado los requisitos, digamos, de recibo de sueldo. O sea, si uno ganaba 15 mil pesos, ahora le piden 30 mil para acceder a un crédito. Porque al subir los precios, pues no te olvides que las propiedades están en dólares. ¿No? Las propiedades están en dólares y los créditos son en pesos. Claro. Mirá, ese es un problema. El problema no es que estén en dólares las propiedades, el problema es que hace 70 años en este país que no podemos parar la inflación. Hace 70 años en este país que no paramos de quitarle de meterle ceros a la moneda. Hace 70 años en este país que no podemos estabilizar el dólar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que la propiedad está en dólar o todo lo demás? Que hace que la gente, por miedo, se refugie en el dólar. Entonces, lamentablemente, hay algunos lugares, en Capital Federal se maneja, los propietarios quieren dólares exclusivamente. Hay algunos lugares en la provincia de Buenos Aires o en el interior del país que sí se manejan en pesos. Pero no es que se manejan en pesos porque como hay tan poca demanda, en realidad hay lugares que se manejan en pesos, con auto, con bicicleta y cafetera, y a tu suegra también te la doy, con tal, ¿entendés? Esa es la realidad. Entonces, agarran lo que pueden con tal de vender, pero no es que estén contentos. Quisieran también cobrar en dólares, pero son lugares en el interior que no le sacan un dólar a nadie ni a punta de pistola, entonces lamentablemente tienen que ver, si quieren vender, tienen que agarrar permuta por autos, moto y tantos pesos y 2 cafedolca de medio litro, ¿viste? Es así, pasa eso. Te iba a preguntar sobre los requisitos. ¿Los requisitos para alquilar son resguardos para las inmobiliarias? Sí, con respecto a eso, bueno, no sé si vos estás al tanto de un plan que están por lanzar, A24, de 24 cuotas para pagar. ¿Tu propia vivienda? No. Vos me preguntás los requisitos para locación. Para alquilar. Para alquilar. Bueno, los requisitos que nosotros exigimos. Y también para el propietario de esto. Sí, es un mes adelantado. Sí. Y un mes de depósito, ¿sí? Se puede exigir legalmente hasta 2 meses de depósito, sí. ¿sí? Un mes por cada año de contrato. La mayoría del mercado inmobiliario solo exigimos un mes adelantado y un mes de depósito, ¿sí? Y nada más que eso. Esos son los requisitos. Después, por supuesto, necesitamos que tengan recibos de sueldo, que sean acordes con el canon locativo mensual que van a tener. Si tienen garantía propietaria, es mejor, pero no es un requisito ya indispensable. Cada vez somos menos los corredores que exigimos la garantía propietaria, ¿sí? Todo esto que te digo yo es en contra de lo que vas a escuchar en los medios de comunicación. Te vuelvo a decir, son falacias las que mienten, las que dicen porque les conviene por alguna cuestión. Entonces, yo como abogado, y hoy en día la mayoría del mercado inmobiliario, no estamos exigiendo más garantía propietaria. Con que haya 2 o 3 recibos de sueldo, con una antigüedad buena en el puesto de trabajo, que nos asegure que van a poder pagar, es suficiente, ¿sí? Tal vez también está la posibilidad de hay algunas aseguradoras también que salen de garante, que eso a veces pasa por una cuestión del inquilino o del propietario también, ¿no? No nos olvidemos que hay propietarios también. Yo en la mayoría de los alquileres me manejo como te estoy diciendo, pero también realmente tengo algunos propietarios que están un poquito entrados en años, que ellos nacieron con el tema de la propiedad en garantía. Entonces, por más que yo como abogado se los explique y le diga, mire, don Jerónimo, le conviene los recibos de sueldo porque la propiedad en garantía no hay ningún gravamen, se pone en el contrato, pero no queda indisponible la propiedad, no se carga como gravamen en el registro de la propiedad, no se anota, no tiene ninguna anotación registral. Entonces esta persona me lo pone en garantía hoy y mañana lo vende. Y no está mal la garantía. Entonces a usted no le sirve esto, porque no le van a pedir permiso para venderlo. Lo van a vender y a nosotros no nos van a avisar. Cambio, el recibo de sueldo, si la persona, no sé, supongamos un alquiler de 15 mil pesos,
Sí. Si vienen dos personas con recibo de 18.000 pesos cada uno, supongamos 30 y pico mil, 40.000 pesos entre los dos, para mí es suficiente. Porque yo sé que el día de mañana, aparte que va a responder, porque mientras tenga trabajo, ¿por qué va a dejar de pagar? El día de mañana yo también le voy a poder embargar alguna parte de su sueldo para pagar, digamos, lo que deje de pagar. O sea, es más seguro un recibo de sueldo con antigüedad que una propiedad que hoy está y mañana no está, ¿no? Entonces, eso ha mutado mucho. Por más que los medios de comunicación sigan insistiendo con que no es así, yo les puedo decir que más de la mitad de la oferta locativa se maneja de esta manera, con recibo de sueldo y puede ser alguna garantía. Hay varios sistemas, puedo nombrarte Finaer, GISA, hay varios que salen de garantes, ¿no? Creo que les cobran un mes, que eso nosotros no tenemos nada que ver, es un servicio que le dan a los inquilinos por si se topan con algún propietario que quiera, digamos, utilizar alguna garantía mayor a lo que yo digo de los recibos de sueldo. Claro, ¿no? o sea, como que la garantía es más cosa de propietario que de la misma inmobiliaria. La inmobiliaria, todo, el dueño de la propiedad es el propietario. Todos los recaudos los toma el propietario. Nosotros somos el mensajero y el nexo entre el propietario, que es nuestro cliente, y el inquilino, que aunque le pesa la ley 5859, también es nuestro cliente, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es asesorarlos para que el contrato se desarrolle de la mejor manera posible, por supuesto. Entonces, en base a nuestro asesoramiento profesional, ellos optan y son los que toman las decisiones, digamos, ¿no? Pero nosotros no tiramos ni a favor de uno ni a favor de otro. Nosotros lo que queremos es que se desenvuelva un contrato en 24 meses de la menor manera posible, porque cuanto mejor se resuelve, nos cuesta menos trabajo. O sea, cuanto mejor se maneje, si el inquilino cumple, el propietario cumple, no hay ningún problema, nosotros trabajamos menos. ¿Me entendés? Es así básicamente. Cuando nos da problemas uno o el otro, tenemos que trabajar más y nos enloquecemos. Entonces, nosotros lo que queremos es que se desenvuelva bien y que se lleve de la mejor manera, digamos. Y es lo que tratamos siempre de hacer, ¿no? Te iba a preguntar algo sobre la masiva migración. Ustedes, ¿cómo, en cuanto a los requisitos que estábamos hablando, cómo se plantean ahí en esa de que venga a alquilar un extranjero, por ejemplo? La situación Y la situación de los extranjeros es un poquito más compleja. ¿Sí? Es un poquito más compleja porque justamente no reúnen, lamentablemente, ninguno o muy pocos de los requisitos, digamos, que exige el propietario. ¿Sí? Siempre las exigencias son del propietario. Nosotros somos mensajeros, no maten al mensajero. El propietario, ya te digo, en algún caso exigirá propiedad en garantía, no tiene, por supuesto, porque no son de acá, no tienen familiares. Recibo de sueldo con antigüedad probablemente tampoco tengan. Entonces, por supuesto que se les complica un poquito más, bastante más te diría, para ser sincero, cumplir con los requisitos. Y lamentablemente, yo conozco un montón de gente que pasó a ser de inquilino, pasó a ser propietario. Cuando es inquilino, le da todo lo mismo. Y cuando pasa a ser propietario, toma todos los recaudos del caso. ¿Sí? O sea, ¿viste como ese dicho que dice, son comunistas hasta que se hacen millonarios, o son ateos hasta que se cae el avión? ¿Viste? Entonces, lamentablemente, cuando uno tiene una pequeña propiedad o un pequeño ahorro en este país, toma muchos recaudos para poder seguir teniéndolo. Entonces, sí, en ese aspecto, los inmigrantes tienen una situación bastante compleja, por lo menos para acceder al mercado locativo de Capital Federal. Sí. Habría que estudiar alguna herramienta para darles, o también, como te dije en un momento, uno a veces tiene que saber cuál es su posición, cuál es su capacidad y asumirla. Yo te voy a repetir, nací en Caballito, vivo en Bodega del Fondo, casi Parque Patricio. Si el inmigrante no puede alquilar en Capital Federal, tal vez tenga que pensar en alquilar en Provincia de Buenos Aires o en algún barrio más alejado del centro de Capital Federal. ¿Qué va a hacer? Uno tiene que tener en cuenta sus posibilidades y sus capacidades, ¿no? y sus limitaciones, porque si no podemos crecer como país, ¿no? Y ni como seres humanos, por supuesto. A veces suena políticamente incorrecto lo que digo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, mira lo que dice. Yo trato de ser lo más sincero posible, nada más digo lo que pienso.
Yo quería saber, hola, Sí, ¿cómo estás? Quería saber si es cierto que ha caído la venta digamos, de departamentos Sí. respecto a justamente esta crisis cambiaria, dado que los departamentos se venden en dólares. Sí, cayó abruptamente, desde que el dólar se disparó a 28, 29, 30 pesos. Eso ya se lo comentaba Sí, a lo tu habíamos compañera. hablado. Cayó, los créditos cayeron aproximadamente un 50-60%, lo cual la demanda de propiedad está apalancada por el sistema de créditos, que la verdad que durante 6-8 meses fue muy bueno y se vendió mucho, pero bueno, al haber esta corrida con el dólar, una inflación de 30-32% anual, al haberle aumentado, los tomadores de crédito tienen que, para acceder, prácticamente les duplican los ingresos familiares para calificar y para otorgarles el crédito, con lo cual, como verás, ya vamos a estar casi 40-45 minutos de entrevista y sigue sin sonar el teléfono, y tengo 40-50 propiedades en venta en este momento y no suena el teléfono. Cayó abruptamente las ventas, o sea, y el tema de las locaciones estamos muy complicados, como le contaba a tu compañera, por lo cual, no sé, yo tendría que ver si me compro un poquito de lana y me pongo a tejer algo, para entretenerme con algo, porque la tenemos muy difícil las inmobiliarias. Según datos del Centro de Economía Política, cito la fuente, los alquileres habrían aumentado desde 2015 un 400%. ¿Eso es verdad? ¿Cómo ven el aumento del alquiler y cómo ven las posibilidades de los inquilinos al aumentar los alquileres? Mira, no tenía esos datos, probablemente sean ciertos. En esos años los alquileres fueron aumentando a razón de la inflación, ¿sí? No hay ninguna duda. A veces se queda un poquitito, a veces los contratos adelantan un poquitito o a veces se quedan un poquitito retrasados. Cuando se renueva el contrato eso se ajusta, o sea, otra mentira instalada en los medios, el propietario no cobra más que la inflación, eso es otra mentira que han instalado y no es así. Simplemente, si le puso este año, por ejemplo, con el 32% de inflación, muchos contratos van a quedar desactualizados, porque el propietario, yo en la mayoría de mis casos tengo un 25% pactado anualmente, o sea que me va a faltar un 7%, si es 32% la inflación, de reajuste, ¿sí? Entonces, eso lo pierde el propietario. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se haga un contrato nuevo, yo hablo con el inquilino y digo, mira, acá hubo un 7% que te lo voy a tener que sumar a las nuevas previsiones que tenemos, que en realidad no las sabemos. Lo que sí estamos de acuerdo en que regule el Estado, no es, por supuesto, no el precio de las locaciones, pero sí que regulen, que nos den una herramienta para no hacer futurismo. Porque yo tengo que decirle al propietario, y aumentamos 25, aumentamos un 30, según lo que dicen los economistas, que después pasa este año vamos a tener un 10, después un 15% y vamos a terminar arriba de un 30%. Entonces, es muy difícil. Lo que sí, si quieren seguir legislando, tantas veces mal lo han hecho, les voy a dar 2 herramientas para legislar. Yo les voy a dar la solución a todos los problemas de las locaciones en Capital Federal. Son las siguientes. Una, darnos una consigna en cuanto, para dejar de hacer futurismo, cómo ajustamos los alquileres. Puede ser salarios e inflación, salarios, costo de vida e inflación, que nos digan, ajusten, si total, nosotros eso es una herramienta que nos juega a favor, porque dejamos de hacer futurismo, dejamos de adivinar. No se puede estar trabajando adivinando qué va a pasar porque es muy difícil. Entonces, que nos digan, a partir de ahora ajusten por el INDEC, se supone que hoy en día no miente, bueno, ajusten por INDEC y índice de aumento de salario. Con esas 2 herramientas ajusten anualmente o como sea. Y con el de IPC, el índice de precios. Perfecto, no tenemos ningún problema. Esa es una herramienta, de todo lo que quieren implementar, es la única que va a colaborar. Y después les voy a dar la mejor herramienta, que no se les ocurre a ellos. Les voy a dar la mejor herramienta, que es la solución que tenemos los que conocemos las cuestiones inmobiliarias, los corredores inmobiliarios, estamos hace 20 años, 50. Yo, por ejemplo, estoy en la agrupación con Armando Pepe, el presidente del Colegio Inmobiliario. Armando Pepe empezó a los 11 años a trabajar en una inmobiliaria en Mar del Plata, lo invitaron, tiene una historia, hace 60 y pico, hace 50 y pico años está en el rubro. Acá el problema que estamos teniendo,
Yo les voy a dar la herramienta para poder bajar los montos de alquiler y para poder terminar con el tema de la garantía. Es la mejor herramienta de todos. Es otorgarle seguridad jurídica a los contratos de locación y al locador que tiene mucho dinero ahorrado en una propiedad que es, después de su familia, me imagino que será lo que más quiere en el mundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sacamos un desalojo express, ¿sí? Que no tarde más de 10, 20, 30 días. Porque ¿qué pasa? Hay inquilinos muy buenos, pero también hay algunos que no son tan buenos, que son los menos, pero los hay, y son los que le crean mucho temor a los propietarios. Porque todos, lamentablemente, han tenido una mala experiencia a lo largo de su vida. Si son gente que viene alquilando propiedades hace 20, 30 años, alguna mala experiencia con un inquilino tuvieron. Entonces, es una herramienta bárbara, porque el propietario quiere, digamos, que mantener incólume su patrimonio, que no resulte dañado y que se lo cuide y que se vaya al vencimiento del contrato, que el inquilino se vaya. Son las dos cosas más importantes para ellos. Si yo le aseguro esas dos cosas que son las más importantes para el propietario y después le digo, con eso ya le solucioné el tema de la garantía. No necesitas garantía, le digo, no te preocupes, que a los 10, 15, 20 días, con un desalojo express, lo van a sacar al inquilino que no paga y se quedó vencido el contrato. Así que garantía no necesitamos más, ¿me entendés? Y aparte, con eso, también nosotros los inmobiliarios, como asesoramos al propietario, lo vamos a asesorar y le vamos a poder decir, escúcheme una cosa, ya que el gobierno, los legisladores o los diputados a nivel nacional tomaron este consejo nuestro, ¿sabe qué nos pidieron? Que ya que estas dos cosas, que son lo que más le importa a usted, mantener el patrimonio sin ningún problema y que se vaya el inquilino cuando se vence, se la solucionaron, ¿no podemos bajar 1.000, 1.500 pesos de alquiler? Y colaboramos nosotros también. Sí, Patricia, si yo me aseguro que no me van a romper la propiedad y que cuando vence el contrato no tengo que hacer un desalojo de 2, 3, 4, 5 años, sí, bajale 1.000 pesos, bajale 1.500 pesos, no hay ningún problema. Entonces, fíjate cómo les doy la solución. Les bajo el precio de los alquileres y le damos seguridad jurídica a los contratos. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Esto, porque seguramente no son votos. Estos son soluciones, las que yo estoy diciendo. Y lamentablemente en este país estamos atrás de los votos. Las soluciones poco importan. Le hago la última, la mía, que quiero saber si es cierto que hubo lobby de las cámaras inmobiliarias en el momento de tratarse la ley. ¿La ley 5859? Sí. La Cámara hubo, digamos, más que lobby, lo que hubo fue una invitación a la legislatura y bueno, estuvimos presentes en todo momento junto a estas otras agrupaciones, ya te digo, Inquilinos Agrupados, con Gervasio Muñoz y otras agrupaciones más de La Boca. Bueno, hay varias, son 7, 8 agrupaciones de ideología realmente, muchas kirchneristas y algunas de izquierda bastante ortodoxa, que bueno, no importa, digamos, yo hago una referencia porque es difícil compatibilizar con cuando las ideas son tan diferentes, es difícil poder llegar a un acuerdo. Y más cuando la postura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los legisladores de Cambiemos, que toman las ideas de estas agrupaciones, y a los que realmente conocen los temas inmobiliarios, no se escuchan, porque ellos dicen que escuchan a todos, pero ya está, con el reloj, ya está, terminaron, chao, hasta luego, y se retiran, y lo que vos les pudiste haber dicho, poco les importa. Sí, estuvimos siempre presentes, pero como para poder decir lo que ellos vienen manifestando hace rato, que escuchan a todos. Dicen que te llaman, te escuchan, pero no toman ninguna propuesta tuya. No, esa es una realidad que está pasando con este gobierno. Perdón, ¿presentaron las propuestas sí. en Hay el un proyecto, Instituto de Vivienda? hay un proyecto de ley, de la alternativo a la 5859. Hay un proyecto de ley presentado por el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Capital Federal. La 5859, e inclusive también a nivel nacional también se presentó en diputados y senadores también un proyecto de ley, que ahí está pendiente todavía, ¿sí? A nivel nacional está pendiente, seguramente el año que viene vamos a tener novedades.
se han presentado proyectos, pero te vuelvo a repetir, lo que importa es, o sea, los proyectos que presentamos nosotros no tienen ni la más mínima atención. ¿Por qué? Evidentemente, políticamente nos servimos, somos 4.500, 5.000 inmobiliarios activos, no somos votos. Hay creo que alrededor de 900.000 o 1 millón de inquilinos. Y bueno, sale la 5859 previo a las elecciones, ¿no? Fue unos días antes a las elecciones del año pasado, casualmente sale la 5859. Y bueno, está bastante claro qué es lo que sucede. Y con gente que, si vemos la película con anticipación, jamás vamos a decir, che, la gente de Cambiemos con agrupaciones de izquierda, con gente del kirchnerismo, jamás. Si no fue lo que dijeron cuando se postularon y asumieron y todo, bueno, ahora resulta que son todos, para esto, son todos un gran grupo para hacer demagogia, digamos, son todos un grupo unido. Y bueno, y están destruyendo la actividad inmobiliaria en Capital Federal. Hay un proyecto presentado en provincia de Buenos Aires, es lo que le iba a mencionar, también por la gente de Cambiemos, y bueno, seguimos. En realidad con los es de disparates. las oposiciones del peronismo, lo presentó Tavis y sí, pero después Cambiemos lo toma. va a tomar. Exactamente. Estos también son del kirchnerismo, y después los toma Cambiemos también. O sea, Claro. ¿por qué? Para llevarse el rédito político, evidentemente, ¿no? Para llevarse el rédito político lo toma propio, pero sí, ya no son los primeros que se presentan, y sí, siempre son del kirchnerismo, bueno, de distintas agrupaciones, y ahora lo toma, bueno, y se presentó en la provincia de Buenos Aires, así que estamos también con los colegas de la provincia tratando de darles una mano, de luchar. Hicimos acá a la legislatura un montón de movilizaciones, tenemos presentado, le comentaba a la colega, más de 100 amparos individuales y colectivos también, del colegio inmobiliario, del centro de corredores inmobiliarios, de la corporación de rematadores y balanceadores, integrantes del grupo directorio, y 80, 90 matriculados individuales también. Estamos a la espera de una resolución judicial, que ya estamos ya se está por cumplir un año de la presentación de los recursos de amparo y todavía no tenemos ninguna resolución. El juez ya está hace un tiempito que ya está en tiempo para poder resolver y dictar sentencia, y no lo está haciendo. Igualmente, luego de esa sentencia hay que ver si es favorable o en contra, y después vienen todas las apelaciones. Si es favorable a nosotros, va a apelar Inquilinos Agrupados, que está presentada, o el gobierno de la ciudad. Si es favorable al gobierno de la ciudad, vamos a apelar nosotros. O sea que todavía la justicia en este país es lenta, y mientras tanto los inmobiliarios, lo que nos pagan por las locaciones nos alcanza solo para los gastos, y las ventas, como verán, se han caído a pedazos, por lo cual los tiempos de la justicia no los vamos a poder soportar, así que es una actividad en riesgo de extinción, diría yo. Así que ojalá que hay medidas para tomar para que no pase esto. El gobierno puede derogar la norma, por ejemplo, pero bueno, la tiene muy difícil. El gobierno, tanto nacional como de la ciudad, la tiene muy difícil ellos mismos, ¿no? O sea, ellos se metieron solos en camisa de 11 varas, la tiene muy difícil. Seguramente hay cosas que le preocupan mucho más que desaparezcamos las inmobiliarias. Así que, bueno, vamos a seguir sufriendo por un tiempo más. Yo tengo dos preguntas de color. ¿Quién alquila más, familias o grupos de amigos? ¿Inquilinos? Sí, inquilinos. Familias o parejitas con algún chiquito. La mayoría son familias. Hay algunos emprendimientos particulares que yo no los trabajo, pero sé, ¿no?, que te paso la información, de algunos lugares que se administran con algún administrador y que tienen lugares comunes, y alquilan a grupos de amigos con lugares comunes, cocinas comunes, salas de estar comunes, que eso abarata mucho los costos y se está dando mucho esos emprendimientos, pero son muy nuevos, ¿no? Eso comenzó recién hace 1 o 2 años. ¿Como si fueran hostel? Sí, como si fueran hostel, pero no son hostels, son particulares que invierten en eso y los administran, ponen un administrador y bueno, y van adelante con eso.
Y otra cosa que te quería preguntar, yo tengo entendido que, bueno, el contrato se hace cada 2 años, ¿no? Sí. ¿Y cada 6 meses se renueva el precio? No, yo no. Yo me manejo anualmente. Este último año, ya te digo, justo un 25%. Y estoy haciéndole perder plata a mis propietarios, un 7%, que no lo toman muy bien, por supuesto, pero bueno, ya lo tendremos que reajustar cuando se haga la renovación. Por el tema que te decía, hacer futurismo. Hay algunas inmobiliarias que lo hacen semestralmente, hoy en día te diría que son las menos. Hubo un momento hace un año y pico atrás que se hacía más, yo también lo he hecho, y pasábamos como aparentemente iba a bajar la inflación, empezamos a recomendar salir del sistema semestral y volver al sistema anual, al 25, 20, bueno, lamentablemente otra vez eso no se sabe cómo va a terminar y probablemente vuelvan a surgir las cuestiones y los aumentos semestrales. Yo todavía no lo estoy haciendo, pero no descarto tener que hacerlo por pedido de los propietarios, pero te voy a repetir, el problema de eso es la inflación. Si no paran la inflación, no hay manera de poder dar una solución a eso. Bueno, gracias. ¿Está bien? Eso no está en ninguna ley ni nada de eso. No, pero nosotros, ya te digo, todo lo que tenga que ver con poder regular eso, nos viene bien a nosotros, a los propietarios y a los inquilinos. A todos nos viene bien que nos digan, los ajustes son anuales o semestrales, como lo decidan las autoridades que correspondan, en este caso serían los legisladores, que nos digan, cada tanto se va a tomar el índice de salarios, el índice de inflación o el que me dijiste vos del IPC, y en base a ese índice va a ser semestral o anual, lo que sea, y todos lo cumplimos. Nosotros estamos de acuerdo con eso. Claro. Y aparte no se olviden de eso, de la herramienta que le sumé, el desalojo express. Con eso vamos a solucionar la problemática completa. Ojalá que nos hagan caso y tomen, digamos, la mirada del corredor inmobiliario, que es el especialista en este tipo de cuestiones. Ojalá, ya hace 3 años que estamos diciéndole cuáles son las soluciones y no las toman. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, te quería chicas. dejar esto desde el medio y le comento que Sí. la nota va a salir el 23 del 7.